Buenas tardes. Primero que nada, pues agradecerles por la asistencia. ¿Cuál es la idea con esta charla, con esta conferencia? Hace un par de semanas estuve pensando en hacer un análisis de vulnerabilidad sísmica con CIPECAT, pero entonces me puse a divagar un poco que sería bueno conceptualizar un poco de lo que se trata de hacer un análisis de vulnerabilidad sísmica y por qué se hace. Para esto, pues debemos echar hacia atrás y ahondar un poco dentro de algunos conceptos. Entre estos, pues, está el de riesgo sísmico, que dentro de nuestro ámbito he visto que hay bastante confusión con las definiciones de lo que es riesgo sísmico. Entonces, para empezar, pues debemos dejar claridad en la definición de lo que es riesgo sísmico, porque, como les digo, aún hoy en día escucho gente hablar pidiéndole a un ingeniero estructural que le calcule el riesgo sísmico a una edificación. Entonces había un poco de gracia. Según la Real Academia Española, riesgo es contingencia o proximidad de algún daño. Amenaza es la calidad de peligro y vulnerabilidad, algo que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Pero en términos un poco más técnicos, el riesgo se define como la posibilidad de pérdida o daño o exposición al cambio de daño o pérdida. La amenaza, en términos más técnicos, es la amenaza impuesta por ciertos fenómenos naturales, como son los huracanes, erupciones, riadas, terremotos, que pueden causar consecuencias adversas a la actividad humana, impacto social negativo y pérdidas humanas y económicas severas. La vulnerabilidad se utiliza como una escala para expresar las diferentes formas de responder los edificios al ser sometidos a un terremoto o a un evento sísmico. Con este trío de definiciones ya podríamos saber si el señor que corre aquí en la imagen es vulnerable, es una amenaza, está amenazado, o si los niños, eh, en cuál de estas definiciones podrían caber. A ver, eh, vemos que los niños no cuentan con vestimenta, parecen que están como mal alimentados, podríamos decir que si llegase a haber un ataque de un virus, no podrían defenderse de la mejor manera. Eh, obviamente, obviamente que la condición en la que se ven estos pequeños no es la mejor y que ante cualquier ataque podrían sucumbir o podrían recibir un gran daño. A esto es lo que le llamamos vulnerabilidad. Es la capacidad de resistir. Esta es inherente al sujeto. La vulnerabilidad no depende del entorno, sino depende de sí mismo. A diferencia con el hombre que corre ante una sombra de, parece un aspecto malvado y que parece querer atraparlo. Aparentemente las intenciones de esta sombra no son las mejores. ¿Esto depende del hombre? No. Él no puede inferir las intenciones con las que está la sombra, por lo que está expuesto a un daño, no por su misma condición, sino por algo externo a él. A esto es lo que le llamamos amenaza. Es algo que solo por el hecho de existir podría hacerle daño. Esperamos aquí un segundo. Tengo un compañero pidiendo sobre información sobre la NSR 20.
Bueno, como les decía, estamos haciendo como una analogía respecto a lo que es amenaza y vulnerabilidad. Y pues ahora si combinamos estos dos conceptos, la capacidad de resistir y la exposición a un daño, o que es lo mismo, vulnerabilidad y amenaza, según lo que las definiciones que acabamos de hacer, ahí sí que estaríamos hablando del riesgo al que se está expuesto. Eh, Hagamos un pequeño ejercicio. Asumamos que el círculo es una roca y que el otro mamarracho pues es una casa. ¿Podríamos definir cuál es la amenaza? Se podría pensar que es la roca, ¿verdad? Parece que fuera la roca. Eh, Así como alguno habrá pensado que en el ejercicio anterior de la sombra era la que era la amenaza. Pero realmente para este caso es la probabilidad de que la roca se desplace. Claro que para este plano 2D solo parece haber una trayectoria posible, pero entonces hagamos acto de fe y pensemos que esto está en 3D. Entonces hay infinitas, pues ya teniéndolo mentalizado en 3D, hay infinitas posibilidades o posibles trayectorias que la roca podría tomar. Entonces la amenaza es la probabilidad de que la roca tome una de las trayectorias que la conducen a impactar con la casa. Lo mismo pasaba con la sombra. No era la sombra misma la amenaza, sino la amenaza era la probable intención con la que iba la sombra acercándose al hombre. Ahora, ¿cuál sería la vulnerabilidad para nuestro ejercicio? Es la propensión a sufrir daño tanto de las personas que se encuentran dentro de la vivienda como de la misma casita. ¿Y esto de qué depende? Pues depende de la resistencia que tenga la casa para soportar el posible impacto de la roca. Entonces, ya definiendo qué es la amenaza y cuál es la vulnerabilidad, ¿cómo podríamos definir el riesgo? Lo vamos a definir en niveles y lo vamos a hacer cualificativamente. Entonces, vamos a empezar con un nivel alto, cuando existe la probabilidad de desplazamiento de la roca en dirección a la vivienda y esta presenta una baja resistencia al impacto. Aquí podríamos hablar de una amenaza alta y una vulnerabilidad alta. Eh, ya siguiendo con la cualificación, pues podríamos ahora hablar de un riesgo medio. Aquí lo cualificamos de cuando es menor la probabilidad de que la roca se desplace en dirección de la vivienda, aunque ésta presenta una resistencia baja o media. Y finalmente podríamos calificar el riesgo como bajo cuando la probabilidad de la roca que se desplace en dirección de la casa y la vivienda presente un grado de resistencia bajo también. De esta manera queda cualificado el riesgo para esta vivienda. Aquí como podríamos disminuir la amenaza colocando pues un muro de contención. Aquí es cuando hablamos de mitigación del riesgo sísmico. Un momento que siguen por acá. A ver. Me dicen por acá que, según entiendo, estaríamos hablando del riesgo y la amenaza como lo mismo. Eh, pues no, el riesgo realmente es no la suma porque no vamos a hablar que es un tema lineal.
porque es un tema más probabilístico, pero sí que tiene los dos componentes. El riesgo tiene el componente de vulnerabilidad que depende del individuo en sí, y además tiene el componente de la amenaza que depende del entorno. No sé si ya queda un poco más claro con esa aclaración. O si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por el chat. Bueno, ya hablando un poco de la conceptualización, ahora sí podemos irnos para el tema que nos interesa, que es el tema estructural. Eh, Luego de ver los tres términos que están directamente relacionados y que durante un buen tiempo la comunidad científica discutía por la confusión terminológica, y por eso es que decidí hacer esta charla, se crearon algunos comités entre los que participaron el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la Asociación Europea de Ingeniería Sísmica, eh, la Comisión de Seguridad Sísmica de California, y además de un gran aporte de trabajos científicos dentro del área de la sismología y la ingeniería sísmica. Y a partir de estos comités, pues se llegaron a unas definiciones estándar para lo que es riesgo, amenaza y vulnerabilidad en el contexto de de la ingeniería sísmica y la sismología, obviamente. Aquí podemos ver entonces, en función de lo que acabamos de ver, que el riesgo sísmico son las consecuencias sociales y económicas potenciales provocadas por un terremoto, como resultado de la falla de estructuras cuya capacidad resistente fue excedida por un terremoto. Entonces, ahí es donde dice cuya capacidad resistente fue excedida. Ahí es donde entra todo el tema de los espectros de diseño. Entonces, ¿para qué periodo de retorno vamos a hacer nuestro periodo de diseño? Es un tema bastante profundo también en el tema de la dinámica estructural. Además, llegaron a un consenso para definir lo que es amenaza sísmica y la definieron como la probabilidad de que ocurra un fenómeno físico como consecuencia de un terremoto provocando efectos adversos a la actividad humana. Estos fenómenos, además del movimiento del terreno, pueden ser la falla del terreno, la deformación tectónica, la liquefacción, inundaciones, tsunamis, etc. Que era lo que les decía ahorita con los ejemplos. ¿Cuál era la amenaza? La amenaza no era ni la sombra ni era la roca, era la probabilidad de que la roca le pasara por encima de la casa y la probabilidad de con qué intencionalidad iba la sombra detrás del hombre. Además, pues obviamente había que definir la vulnerabilidad sísmica. Entonces lo definen así, es un valor único que permite clasificar a las estructuras de acuerdo a la calidad estructural intrínseca de las mismas dentro de un rango de nada vulnerable a muy vulnerable ante la acción de un terremoto. Entonces ahí era lo que yo les decía, la vulnerabilidad de los niños era algo que era inherente a ellos. Ellos estaban desprotegidos, que ante cualquier ataque externo, pues iban a recibir un gran daño. Y ahí, aquí en este tema de vulnerabilidad sísmica, la NSR10 tiene un capítulo completico con 12 pasos muy bien detallados para realizar los análisis de vulnerabilidad sísmica, que ahorita están muy de moda, por cierto, con todo este tema del space, de lo que pasó en Bogotá y en Cartagena. Aquí podemos ver un pequeño esquema. Un momento, vamos a revisar por aquí una preguntita. Dice, ¿la vulnerabilidad es un parámetro que se puede cuantificar? No sé si me está preguntando o me está afirmando. Tomémoslo como una pregunta. La vulnerabilidad, no, le afirmo. Ah, ok.
Ah, el ingeniero Carlos, a ver. Ok, la vulnerabilidad es un parámetro que se puede cuantificar. ¿Cómo se puede cuantificar? Aquí está, índices de flexibilidad e índices de sobreesfuerzo. Además, ¿cuál es mi intención también con este ciclo de charlas? Porque al estar preparando estas charlas, me di cuenta que vamos a hacer al menos 3 charlas para llegar luego al análisis de vulnerabilidad sísmica con CITECAT. En la siguiente charla lo que sí vamos a hacer es irnos un poco a la parte numérica. Entonces, para seguir con lo que dice el Inge Carlos, ahí sí vamos a ver cuáles son las metodologías para evaluar el riesgo sísmico. Que hay unas metodologías que son probabilísticas y otras que son determinísticas. Pero entonces eso ya es algo más pesado, entonces preferí dejarlo para la siguiente charla. Ya con estas 3 definiciones, pues lo que podemos observar es que el riesgo sísmico depende directamente de la amenaza sísmica y de la vulnerabilidad. Es decir, los elementos de una zona con cierto nivel de amenaza pueden verse afectados en menor o mayor medida dependiendo del grado de vulnerabilidad sísmica que tengan, que es lo que venimos repitiendo. Pues esto va a ocasionar un cierto nivel de riesgo sísmico del lugar. Ustedes se preguntarán por qué es que yo ando pues, gastando tanto tiempo para hacer una simple definición de estas 3 palabras. Y es que cuando pensaba montar lo del análisis de vulnerabilidad sísmica, también me causa bastante curiosidad que hoy en día eh, se escucha por ahí, ingeniero, ¿y cuál es la vulnerabilidad sísmica del edificio que están haciendo? Y uno queda, otro ingeniero preguntando sobre esto. Entonces, pues, si yo estoy construyendo una edificación que ni por el carajo debería estar hablando de que la estructura es vulnerable, tocaría demandar al genio que diseñó la estructura, ¿sí o no? En caso de una estructura nueva, lo que se debe hacer es un estudio de amenaza sísmica donde se evalúe la magnitud posible de un sismo en la zona para con este realizar un apropiado diseño, pues, con la suficiente resistencia, de tal manera que la vulnerabilidad sea prácticamente nula. No podemos hablar de una edificación nueva o que se esté diseñando y ya estamos pensando en hacerle un análisis de vulnerabilidad, como ha sucedido últimamente con las megaestructuras colombianas. No han terminado y ya le estamos haciendo estudios de patología. Por esto es que para la correcta ejecución de un diseño es de vital importancia reconocer la amenaza que supone la condición geológica y geotécnica. En Colombia parece que a veces dejamos aparte de esto, no sé si es que nos hacemos los de la oreja pocha, como dicen por acá, o qué es lo que pasa con este tema, y es lo que está pasando en la vía al llano. Se encargaron de montar unos pavimentos ahí y se les olvidó en dónde era que los estaban montando. La verdad nunca he entendido este tema, si ya hace unas buenas décadas que tenemos buenos estudios respecto a la geotecnia. Caracterizar las zonas sismotectónicas para así posteriormente tomar decisiones eh, en pro de la ética profesional es lo que debería regirnos. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo carajos caracterizo un sismo? Eh, Me están diciendo por acá que no se escucha. ¿Me confirman, por favor? Sí se escucha. Listo, listo, perfecto. Parece que es un caso particular. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, pues caracterizar las zonas sismotectónicas
se hace de vital importancia para así poder tomar decisiones en pro de la ética profesional. Entonces ahora la pregunta es, como les decía, ¿cómo carajos caracterizo yo un sismo? Pues en función de estudios que nos ayuden a identificar las propiedades con las que luego se pueda predecir su comportamiento. Es como en la vida real. Yo conozco a una persona y la voy detallando y voy conociendo sus características, y ahí sí ya luego podemos llegar a predecir hasta incluso respuestas de las que nos van a dar. Entonces aquí en esta imagen les muestro eh, algunas de las características de un terremoto. El hipocentro, un mecanismo, la intensidad, magnitud, duración, el contenido frecuencial. Aquí es donde ahora va a empezar lo pesado. ¿Cómo analizar esa cosa? ¿Cómo sé yo eso de que el contenido de frecuencias? Y aquí es donde entra la ingeniería sísmica y la sismología. El estudio de los sismos requiere un entendimiento amplio de varios procesos por los que los sismos ocurren, además de entender todos sus efectos cuando el movimiento del terreno se da. En el campo de la sismología se desarrolló desde la necesidad de entender la estructura interna, el comportamiento de la Tierra y particularmente como, como este par de parámetros se relacionan con el fenómeno sísmico. Eh, a pesar de que los sismos son un fenómeno complejo, los avances en sismología de las últimas décadas, como les decía ahorita, han producido un mejor entendimiento del mecanismo y los ratios de ocurrencia de los sismos en la mayoría de las zonas más activas del planeta. Aunque sigue siendo un tema probabilístico, y esto lo vimos ahorita recientemente y fue favorable para ahorita entrar en el tema. El Caltech, al día siguiente del que ocurrió el sismo en California, dijo mediante los estudios que había solamente un 9% de probabilidad de que ocurriera un sismo mayor a magnitud de 6.4. Y al día siguiente se levantaron con un sismo de 7.1. Entonces ahí vemos la gran incertidumbre que aún tenemos en este estudio del comportamiento sísmico del planeta. Entonces ahora comencemos por ver cuáles son los puntos más característicos del sistema como tal y cuáles son los principales mecanismos de producción de estos movimientos. Entonces ahí vamos a la imagen 1, la que está a la izquierda. Entonces vemos el punto que está localizado abajo, donde dice hipocentro, que también comúnmente se le conoce como foco, y este está situado en la superficie de ruptura de la falla que se localiza por una latitud, una longitud y una profundidad. Y ahí más arribita, como una proyección hacia la superficie, vemos el punto que es el que comúnmente escuchamos en las noticias, el epicentro. Este solamente va a tener coordenadas de latitud y de longitud. Y vemos que a partir del hipocentro, la ruptura progresa a lo largo de la superficie de ruptura a una velocidad que es finita, o sea que es medible, hasta que se detiene. El esfuerzo que se acumula se libera completamente al alcanzar una sección más fuerte que la de la falla o porque éste ha llegado al final de la misma. El tiempo total del movimiento causado por un terremoto está relacionado con la longitud del tiempo necesario para que la ruptura progrese a lo largo de la superficie de ruptura completa.
Y ahora aquí en la imagen derecha podemos ver los principales mecanismos de producción, ¿no? La producción de los movimientos. Entonces, los tres principales, hay más, eh, las llamamos fallas y pueden ocurrir ya sea en la superficie de la Tierra o dentro de los océanos. Pues, estas pueden ser falla por deslizamiento, que corresponde a un deslizamiento horizontal relativo por los dos lados de la falla, que normalmente suele tener un plano de falla vertical. Además, hay una falla reversible, o que también la conocemos como falla de compresión, en la cual las fuerzas por compresión causan una falla por cortante, forzando que la parte superior continúe elevándose. Y por último, existe una falla normal o por extensión, y esta falla es inversa a la anterior. Las deformaciones por extensión jalan los bloques superiores hacia abajo del plano de falla inclinado. Eh, voy a dejar, si quieren, las preguntas me las dejan en la sección de preguntas para que a mí me sea más fácil leer cuando sean preguntas, y cuando sean comentarios sí los pueden dejar en la parte del chat. Entonces, ahorita al final voy a hacer una recopilación de las preguntas, porque aquí hay una pregunta interesante que dice, ¿qué sucede con los sismos intraplacas? Entonces, ahorita al final vamos a hacer como una pequeña rondita de preguntas, por si alguno tiene alguna duda, para no seguir interrumpiendo. Entonces, porfa, las preguntas en la sección donde está la Q, questions, ahí pueden dejar las preguntitas que tengan. Listo, entonces ahí tenemos los principales mecanismos de producciones de sismos. Entonces el siguiente paso a seguir es, ¿qué pasa cuando el mecanismo libera la suficiente energía? Entonces ahí es donde empezó el estudio. Ya se podía cuantificar, ya los sismos se podían medir. ¿Mediante qué? Pues eso lo vamos a ver en la próxima charla, para poder ver un poco más de las idealizaciones dinámicas de los acelerómetros. Y entonces ahora, como les decía al principio de este pedacito, ¿cómo analizo estos movimientos? ¿Cómo yo interpreto estos movimientos? Por lo menos cuando hablamos estructuralmente, nosotros lo que hacemos es, para analizar una estructura, tenemos una matriz de rigidez y tenemos una matriz de masas, y nosotros las ensamblamos de manera discreta y así podemos llegar a hacer un análisis estructural. Pero cuando hablamos del suelo, ya no podemos llegar a hacer ese tipo de análisis de rigidez, etcétera, etcétera. Entonces lo que se llegó a partir de las mediciones que se pudieron obtener de los movimientos, es que se podía considerar como una onda que viaja a través de todas las capas de la Tierra, aunque en ese momento no se conocían que habían capas. Pero también se dieron cuenta que no habían solamente una capa ni dos capas, no había una onda ni dos tipos de onda, habían bastantes tipos de onda que estaban contenidos en las diferentes frecuencias que se pudieron detectar. Estas ondas se refractan y se reflejan en los límites de las diferentes capas que componen el planeta, y van alcanzando diferentes puntos de la superficie por diferentes caminos. Así, de esta manera, fue que eh, llegaron a darse cuenta de esto, la composición de la Tierra, a partir de esa refracción y reflexión de las ondas que estaban midiendo.
Todo esto pues fue posible gracias a que se dieron cuenta o llegaron a una idealización matemática de que el movimiento lo podían interpretar como ondas. Y aquí lo que tenemos pues es una pequeña cita del libro, yo creo que más prestigioso para la ingeniería geotécnica, libro de Kramer. Dice, la naturaleza continua de los materiales es la que causa la dinámica del suelo y que la ingeniería geotécnica y sísmica diverjan de su contraparte estructural, que era lo que les estaba comentando ahorita. Mientras que la mayoría de las estructuras pueden ser fácilmente idealizadas como ensamblajes de masas discretas, con fuentes discretas de rigidez, los materiales geológicos no pueden idealizarse de la misma manera. Estos deben tratarse como un medio continuo y su respuesta a las excitaciones dinámicas deben ser descritas en el contexto de la propagación de las ondas, que esto era lo que les estaba comentando ahorita. Eh, ya llevamos 45 minutos aquí de charla, 40 minutos. Como les decía, ¿cuál era mi idea con esta charla? Comentarles a ustedes de la idea que tengo de hacer un ciclo de conferencias eh, dentro del ámbito de la ingeniería sísmica. ¿Para qué? Para llegar luego a hacer un análisis de vulnerabilidad sísmica con CITECAT. Para la siguiente charla, ya habiendo salido un poco de las conceptualizaciones, ya nos podemos adentrar un poco dentro de la parte numérica y dentro de la parte dinámica, que sería el estudio de las ondas. Aquí podemos ver, no sé si alguno habrá escuchado algo sobre los tipos de onda que se dan en un sismo. Son las ondas de cuerpo, que son las tipo P, y las tipo S, que son ondas de compresión y ondas de cortante, y las ondas estas son las ondas de cuerpo y estas son las ondas de superficie, que son las ondas de Rayleigh y las ondas del señor Love. En la próxima charla lo que vamos a hacer es estudiar cuáles son las ondas que realmente afectan más a una edificación, que es el tema que a nosotros nos interesa. Acá nos dice que siente todas que, que siente todos los tipos de... Ah, claro, aquí hay un señor que está en Chile. Estos son los papás de la ingeniería sísmica aquí en Latinoamérica. Entonces, pues espero que la idea de este ciclo de conferencias les sea interesante, que nos podamos encontrar en la próxima charla. Las chicas de aquí se les estarán dando la información. Yo creo que sería la próxima semana, como para no perder el hilo. Hoy es lunes, yo creo que podríamos hacerlo incluso hasta el viernes para, pues para no perder el hilo de la charla y para no aburrirnos, porque también aquí nos podemos dar 2, 3 horas hablando. Si me dejaron preguntas por aquí, pues las estaré respondiendo. Espero que les haya gustado, que hayan pues al menos dejado el concepto claro de qué es lo que es el riesgo sísmico, la vulnerabilidad y la amenaza sísmica, conceptos muy importantes en el área de la ingeniería estructural. Pues no siendo más, me despido. Bueno, aquí ya, espérenme un segundo, el hombre insiste en las intraplacas. Espérenme un segundito. Ah,
Vamos a ver aquí si puedo colocar una imagen. No sé cómo hacerla ver allá. Bueno, no sé cómo hacerla ver allá una imagencita que te digo. A ver. Ah, ya. Vamos a agregar aquí una nueva y voy a meter aquí una imagen. Listo. Vamos a meter aquí una imagen. Entonces, estas son los, los, los tres mecanismos de los que les estaba hablando antes y el señor me preguntaba que el sismo de intraplaca es cuando la placa penetra lo suficiente para llegar al manto, o sea, donde está el magma, es decir, que un medio sólido, que es la placa, ingresa dentro de un medio líquido y este cambio de energía es lo que hace que el medio sólido, que es la placa, se rompa y por eso es que hay actividad sísmica. No sé si con eso queda clara la inquietud, aprovechando que tenía esa imagen. Entonces, pues, ¿qué les adelanto que vamos a hacer la próxima charla? Vamos, como les decía, vamos a ver el método probabilístico, el método determinístico para calcular el riesgo sísmico, las magnitudes que estamos manejando a la época, cómo estamos cuantificando los sismos, los equipos que estamos utilizando y las idealizaciones matemáticas y dinámicas que estamos haciendo en este tipo de aparatos, eh, cómo se define intensidad y magnitud, que ese es otro concepto clave cuando vamos a hablar de ingeniería sísmica. Que incluso uno a veces ve noticias y dice intensidad tanto, magnitud tanto. Bueno, pero ¿es magnitud o es intensidad? No se ponen de acuerdo. Entonces, esa definición también la vamos a ver. Y como les decía, pues analizar un poco de lo que son esta tipología de ondas y cuáles son las más dañinas en nuestro ámbito, que es la ingeniería estructural. El señor Patricio Rodrigo, que fue el que preguntó respecto a las intraplacas, me dice que le quedó claro. Espero que ustedes también y pues nos veremos en la próxima. Muchas gracias por la atención.